Feliz noche, que Dios le bendiga. Qué hermoso canto es ese que acabamos de interpretar. Nos acerca, nos eleva nuestro corazón y nos pone cerca a nuestro Dios, a nuestro Creador. Qué hermoso es poder cantarle. Así que en esta noche de adoración, de agradecimiento, de obediencia, estamos aquí en este lugar reconociendo el poder, reconociendo la autoridad de Dios, el Dios supremo en nuestras vidas. Así que le agradecemos a Él por esa bendición que nos da de estar en este lugar. Vamos a orar y vamos a pedirle a ese Dios maravilloso que pueda bendecirnos, en esta hora y que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Eterno Dios, te queremos agradecer en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Señor, tú eres bueno, Señor. Y en nuestro corazón, Señor, no hay nada más profundo, Señor, que es agradecerte, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, tú sigues amándonos, Señor. Con ese amor eterno, Señor, nos has amado. Y te agradecemos en esta hora. Te pedimos que tu presencia, que la presencia del Dios Santo Espíritu se manifieste en medio nuestro, Señor. Habla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a estar hablando de este tema tan interesante, el drama de vivir. Quiero decirle algo, si usted no lo hizo, posiblemente ayer algunos de ustedes lo vieron, el podcast que desarrollamos ayer, estuvimos hablando acerca del pasado y estuvimos hablando de que el pasado no se borra, se resignifica. Así que si usted no lo vio, yo le invito para que usted lo busque allí, ese podcast que ayer estuvimos hablando acerca de cómo enfrentar los traumas del pasado. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el tema de hoy está muy relacionado, es diferente, es como la segunda parte del tema de ayer. Así que si usted no lo hizo y hoy pues quiere conocer un poquito más acerca de eso, le invito para que lo busque, ahí está en YouTube, ahí se lo puede buscar. Bien, hoy vamos a estar hablando de este tema del drama de vivir. Y vea qué interesante, cuando la vida no sigue el guión. Porque así es la vida humana, ¿no? La vida del ser humano está llena de cambios constantemente. Y a pesar de que muchas veces esperamos de que el guión de la vida se mantenga tal y cual nosotros lo hemos escrito, muchas veces nos toca improvisar porque así nos lleva la vida. No sé si usted lo ha notado, pero hay días donde pareciera que todo tiene mucho sentido. Como que pareciera que cada escena de la vida está perfecta y no hay nada que lamentar. Pero hay otros días que pareciera que la vida nos hace cambiar de escenario. Y hay momentos en la vida donde aparece el dolor, donde aparece la frustración, donde aparece la incertidumbre y donde pronto también aparece una pregunta: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? Y muchas veces incluso ni siquiera estamos preparados para enfrentar las adversidades que la misma vida nos viene presentando. No sé si ustedes lo han visto, le han puesto atención a este flyer que está ahí, pero eso es muy interesante porque en tiempos pasados los griegos, que eran los que hacían teatro, griegos, los romanos, cuando ellos hacían el teatro, ellos lo que hacían, gracias Aarón, lo que hacían ellos eran que personificaban a los actores con algunas máscaras. De hecho, ellos representaban, proyectaban, ¿verdad?, sus emociones a partir de las máscaras. Entonces, en el teatro, para que ellos pudieran, incluso gente que estuviera un poco lejana, pudiera ver cuál es la expresión que esa persona estaba detonando en un acto, ¿verdad?, en un teatro. Ellos desde largo lo podían ver dependiendo de la máscara que ellos utilizaban. Y posiblemente tal vez usted ha visto en algún momento otras fotos de esas expresiones, de esas dos máscaras que están ahí. Las dos máscaras más famosas de los griegos: el cómodo y el trágico. Uno representa la felicidad, el control, pero el otro representa más bien la tristeza,
la incertidumbre. Y es que en el drama de la vida, muchas veces así es como vivimos. Podemos vivir en la felicidad, pero de pronto la vida cambia y nos lleva a la incertidumbre. No siempre utilizamos la misma máscara. Y todo esto es dentro del concepto del arte dramático que ellos querían representar. Eso le daba como un equilibrio, ¿no? Como que le da un equilibrio a la alegría y a la pena. Y es lo que el ser humano tiene que entender. Y aquí vamos a conocer algunas historias que de pronto nos hacen cuestionarnos. Yo no sé si usted en algún momento en la vida se ha cuestionado. Hace unos días atrás, una señora me envió un mensaje y me dice: Hugo, yo quiero que ore por mí. Y yo quiero pedirle que en su iglesia estén orando por mí porque estoy pasando de verdad un momento oscuro en mi vida. Mi hermana menor falleció y tengo a otro hermano que está muy delicado de salud. Y estoy pasando en ese momento un gran momento de adversidad. La vida cambia de un momento para otro. La vida nos puede llevar en un cambio constante. Somos seres dinámicos, seres de cambios, que tenemos que estar enfrentando en todo momento una gran cantidad de cambios. Y el tema es cuando nos preguntamos: ¿será por qué Dios permite que estas cosas ocurran? ¿Será que detrás de todo esto quizás haya algo que yo necesita cambiar? Y yo quiero invitarles para que ustedes busquen conmigo en la Biblia, en Lucas, el capítulo 13. Posiblemente este texto bíblico de Lucas, el capítulo 13, nos va a hacer entender un poco acerca de esto que estamos conversando. De por qué pareciera que incluso la vida del cristiano no nos exime de poder experimentar una gran cantidad de situaciones que de pronto son muy displacenteras, son muy dolorosas. Lucas nos cuenta una historia en este capítulo 13 que ningún evangelio comenta. Lucas era un poco más historiador y a él le gustaba un poco más del detalle. Así que Lucas aquí incluye una historia que los otros evangelistas no cuentan. La palabra del Señor dice en el capítulo 13, el versículo 1 en adelante. Lucas, el capítulo 13, el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, vamos a leerla, ¿ok? Dice la palabra del Señor: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Noten ustedes cómo comienza el capítulo 13. Aquí nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Posiblemente, algunos estudiosos de la Biblia dicen que esto posiblemente ocurrió una semana antes de la muerte de Jesús. Estamos hablando del año 33 después de Cristo, ¿ok? Jesús está hablando allí. ¿Dónde estaba hablando? Bueno, el capítulo 13, si brincamos al versículo 19, nos vamos a dar cuenta que Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Allí era donde Jesús estaba predicando. El capítulo 13, si usted lo lee todo, ahorita vamos a leer prácticamente todo el capítulo 13, ahí nos vamos a dar cuenta que todo esto es secuencial, ¿ok? El versículo 1 al versículo 19, todo eso es secuencial. O sea, Jesús estaba enseñando en una sinagoga, estaba enseñando la palabra del Señor, la palabra del Padre estaba compartiendo. Allí se le acercaron unas personas. No tenemos información de quiénes fueron esas personas que se acercaron donde estaba Jesús, pero le comentaron algo. De hecho, no encontramos ningún otro aporte bíblico a esta historia. No tenemos información suficiente, solo lo que dice el capítulo 13, versículo 1, que se acercaron algunos y le contaban a Jesús acerca de unos galileos que Pilato había matado, que había sacrificado, y que la sangre de esos galileos la había ofrecido, incluso la había mezclado con los sacrificios que aquellos galileos habían venido a hacer a Jerusalén.
Pongan atención a eso, muy importante. Estos galileos posiblemente, si venían de Galilea a Jerusalén, aproximadamente pudieron haber caminado unos 100, 150 kilómetros. Era bastante. Eran días caminando. Ellos venían a adorar. Venían a adorar. Venían a redimir sus pecados, como lo decía la ley de Moisés. Venían con su cordero a presentarlo a Dios para redimir sus pecados. Eso era lo que venían a hacer esos galileos. Pero dice el texto bíblico que allí, cuando llegaron allí a ofrecer aquellos sacrificios, allí estaba Pilato. Y ya hemos escuchado mucho acerca de Pilato. Hace unos días atrás estuvimos predicando acerca de Pilato, ¿lo recuerdan? Pilato, ¿quién era Pilato? ¿Qué hacía Pilato? Ese hombre no tenía temor de Dios. Pilato fue el que se lavó más adelante sus manos, ¿no? El que desechó, el que despreció liberar a Jesús. El que entendía que Jesús no era culpable, pero a él no le importaba. Él estaba más ocupado en sus asuntos, en cuidar sus asuntos, a pesar que sabía que lo que estaba haciendo él en ese momento con Jesús no era lo correcto. Así que Pilato no le importaba nada. Tomó a aquellos galileos, los mató, dice el texto bíblico. Tomó su sangre y la mezcló allí con la sangre de aquellos sacrificios. ¿Se imaginan? Este hombre, un hombre perverso. Y allí nos podríamos preguntar, y en medio de una situación de esta, ¿dónde está Dios? En medio de una situación de esta, cuando una persona va a buscar adorar, ¿cuántas historias no hemos escuchado de jóvenes que han ido a campamento y cuando van de regreso a su casa, muchos mueren en un accidente trágico? ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que podríamos decir justas, que han sufrido en algún momento el dolor, la enfermedad, el maltrato de alguien? Y nos seguimos preguntando, ¿dónde estará Dios? Es muy importante ese texto porque aquella gente se acerca a Jesús prácticamente intentando cuestionar algo, prácticamente intentando decirle al maestro, bueno, es que esta gente posiblemente, estos galileos posiblemente murieron porque eran responsables. Recuerda que la creencia en aquel momento de los judíos, ellos creían que cuando una persona estaba enfrentando una situación dolorosa, difícil, era responsabilidad, era por culpa de su desobediencia, de su pecado. Y ellos creían que acercándose a Jesús, Jesús les iba a dar la razón, contándole la historia de estos hombres que Pilato había sacrificado. Y dice el texto bíblico, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. Y aquí Jesús les cambia el discurso, porque aquellos hombres prácticamente casi que llegaron a juzgar, a condenar a aquellos que habían muerto, y Jesús les cambió la historia. Jesús ahora les habla acerca de redención, de arrepentimiento, y les dicen, miren, todos nosotros podemos padecer, ustedes también pueden padecer, ustedes también pueden sufrir. Aquí Jesús les está hablando acerca de la fragilidad del ser humano, porque el ser humano es frágil. Porque hoy usted está aquí y posiblemente tal vez usted cuida su salud, usted come bien, se alimenta bien, duerme bien, bebe la cantidad de agua que tiene que tomar. Usted es una persona responsable con su salud, se cuida, hace ejercicio, pero eso a usted no le da garantía de que usted va a tener largos años. Puede morir en un accidente o no. ¿Por qué? Porque somos frágiles,
Porque usted puede salir caminando de la iglesia, se tropieza y se cae en la escalera y se fractura. Y cambia la vida, cambia el panorama, cambia la cena. Y lo he dicho muchas veces, un diagnóstico médico puede cambiar la historia de una persona. Porque hoy tal vez en nuestras casas, nuestras conversaciones no giran en torno a temas de quimioterapia, radioterapia, procesos de recuperación de cáncer. Posiblemente no es nuestro lenguaje, pero un dictamen médico puede cambiar las conversaciones de nuestro hogar. Un embarazo en la adolescencia puede cambiar la dinámica de la familia. Una mala decisión, un hombre que posiblemente toma la determinación, no se controla y inicia una relación tal vez extramatrimonial, o una mujer que inicia una relación extramatrimonial y en un momento todo puede cambiar. Un hogar destruido por una infidelidad, un hijo rebelde que de pronto toma una mala determinación, una mala decisión. Todo puede cambiar. ¿Por qué? Porque hay mucha fragilidad. Y aquí Jesús sigue hablándoles acerca de otra historia que posiblemente usted nunca ha escuchado. Y dice la palabra del Señor, capítulo 13, versículo 3: os digo, no antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Versículo 4: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y Jesús les habla aquí acerca de un accidente. No hay otro texto bíblico que hable acerca de este accidente. Solo Lucas, el capítulo 13, versículo 4 lo menciona. Habla de 18 hombres que posiblemente estaban en un proceso de construcción, una torre que se estaba construyendo, y de pronto la torre colapsó y cayó encima de aquellos hombres. Y ahora no solamente habían fallecido 18 personas, ahora 18 familias se habían visto afectadas. ¡Cuánto dolor! ¿Por qué en la vida hay eso? No es solo la máscara de la felicidad, también hay incertidumbre y también hay mucho dolor. Pero sí se nos enseñó a ser felices, y muchas veces no estamos preparados para la adversidad, para el dolor, para manejar la incertidumbre, para entender que la vida es esto también, es parte de la vida, el sufrimiento. 18 hombres allá en Siloé, cayó aquella torre y los mató. Y Jesús les sigue hablando. El drama de aquellos hombres, la historia de aquellos hombres había cambiado. La familia de aquellos hombres ahora estaban experimentando posiblemente dolor. Y vuelve a hablar de lo mismo. Vuelve a hablar acerca de arrepentimiento. Vuelve a hacerles entender de la fragilidad del ser humano. Y el texto bíblico en Isaías, el capítulo 55, Isaías 55, ¿le puede dar ahí clic para que no está pegado aquí? Gracias. Isaías 55, Dios nos habla acerca de los pensamientos que nosotros tenemos, que de plano no son iguales a los pensamientos de Dios. Porque dice el texto bíblico: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque nuestros pensamientos son limitados, pero los pensamientos de Dios son diferentes. ¿Qué es lo que tiene Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Pensamientos de paz, dice la palabra del Señor. Una mente frustrada. ¿Saben qué es lo que pasa en el cerebro cuando llega el temor? La amígdala se activa y ahora sí está atenta, está preparada para enfrentar una crisis. Y todo cambia. Y muchas veces en medio de esa incertidumbre no sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo actuar. Nos dejamos llevar por el impulso,
por el miedo, por el temor, por la desconfianza, por el dolor. Porque el cerebro del ser humano, nuestro cerebro, hay tres cosas que hace. Número uno, siempre quiere tener el control. El cerebro siempre quiere tener el control. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros de verdad soltar? Siempre queremos tener el control de las cosas. Y cuando nosotros perdemos el control, nos llenamos de incertidumbre. ¿No le ha pasado a usted en algún momento que usted cree que todo lo tiene controlado? ¿De que todo está bien planificado? Cuando de pronto la vida rompe el escenario y te hace perder el control, ¿cómo se siente usted? Posiblemente inseguro. Veníamos hablando ahora, hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, fuimos a visitar a un amigo. Y resulta que estamos en la casa, estamos compartiendo, estamos comiendo en la casa de este amigo. Y nos dice, uy, aquí cerca de la casa abrieron una tienda. Y entonces, ¿por qué no vamos a visitarla? Y dice, sí, vamos a visitarla. Y nos montamos en la van, él iba manejando. Miren, duramos como 15 minutos de la casa de él a la tienda. Este muchacho iba en la autopista, que yo iba a ver, a mí se me acabaron ya los salmos. Yo me sentía, ahora yo decía que lleguemos, Señor, lleguemos, por favor, protégenos. Yo iba orando como nunca en mi vida había orado. Yo iba con una tensión, ¿por qué? Porque yo no tenía el control. Porque yo no podía hacer nada, porque yo le decía a él, mire, va muy rápido. Y yo me le quedaba viendo y me decía, ¿va nervioso, Huguito? Sí, súper nervioso. Bájele un poquito. Y bajaba y otra vez volvía. Y yo me sentía de verdad ya incómodo. ¿Por qué? Porque no tenía el control. Y el cerebro siempre quiere tener el control. El cerebro siempre quiere predecir el futuro. Y es muy interesante porque aquí el cerebro, hay algo que en psicología se conoce como la predicción, el sistema de predicción. Y el sistema de predicción es que el cerebro siempre está intentando, en un discurso interno, poner todo bajo control, controlarlo, tener todo bajo control. El argumento que nosotros mismos mantenemos, queremos tener todas las cosas bajo control, y muchas veces ese sistema de predicción se rompe. ¿Por qué? Porque no podemos tenerlo todo bajo control, porque la vida es dinámica, porque la vida de pronto nos va a sorprender. Pero el cerebro siempre quiere predecir el futuro, quiere tener control del más allá. Y por supuesto que el cerebro siempre quiere evitar el dolor. Siempre lo quiere evitar. El cerebro quiere evitar el dolor. Por eso, cuando entramos en un escenario que nos genera mucha angustia, mucho dolor, no sabemos cómo reaccionar. No sabemos qué hacer. Pero Dios, a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, promete caminar con nosotros. Y aquí mismo, en Lucas el capítulo 13, Jesús hace un milagro delante de aquellas personas que llegaron a cuestionarle, que llegaron a hablarle, acerca de aquellas situaciones que habían ocurrido. Y había una mujer, dice la palabra del Señor, allí mismo en la sinagoga, una mujer que tenía 18 años de estar enferma. 18 años. Dice la Biblia que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ¿Se imaginan? Andaba caminando 18 años, no podía caminar recto. Tiene un espíritu de enfermedad, dice el texto bíblico. Y allí Jesús, sin que esta mujer lo buscara, Jesús se acercó. Y dice la palabra del Señor que Jesús puso sus manos sobre aquella mujer y le dijo que quedaba libre de su enfermedad. ¿Por qué? Porque en ese escenario, como en el escenario de la vida, Jesús nos quiere enseñar que Él siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Páselo por favor porque está pegado. Dios siempre tiene el control. ¿Ve, John? Control. Y la palabra del Señor ahí mismo en Jeremías el capítulo 29 versículo 11 dice:
porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aquella mujer, 18 años, enferma, con un padecimiento, posiblemente con dolor. Jesús se acercó a su necesidad y Jesús le quería enseñar a aquella gente que a pesar de tanto tiempo, Él caminaba, Él estaba presente allí en la necesidad de aquella mujer. Y le dio sanidad y la tocó. Qué maravillosa historia. El saber de que Jesús se detuvo todo lo que tenía para encontrarse con aquella mujer. Dios tiene planes para nosotros, a pesar de la adversidad. A pesar de que la vida rompe con todo, Dios siempre tendrá el control. Termino con esta historia. En una oportunidad, un rey quería educar a su hijo. Su hijo tenía un serio problema. Era muy impulsivo. Así que este rey buscó a uno de los sabios del reino para pedirle algún consejo. ¿Qué podía hacer con su hijo para enseñarle? Porque él era muy impulsivo. Así que el hombre le dijo: bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a dar una carrucha para que usted se le regale a su hijo. Y en esa carrucha, dentro de la carrucha, con un hilo, allí le vamos a amarrar 2 papelitos. Yo le voy a escribir a él 2 cosas en esos papelitos. En el papelito 1 y en el papelito 2. Ahí lo vamos a enrollar. Y usted se lo va a dar a su hijo, al príncipe, y usted le va a decir que en algún momento de la vida, cuando él esté pasando alguna adversidad, que lo desenrolle y que allí va a encontrar su primer papelito. Así que el rey quería preparar a su hijo, que era el próximo rey de aquel imperio. Y el tiempo pasó y el rey comenzó a ponerse ya mayor, y ahora su hijo era el nuevo rey. Así que ese hijo tenía un gran deseo. Tenía el deseo de conquistar un pueblo que estaba allí cercano. Así que convocó a todo su ejército, a todos los soldados, y les dijo: nos vamos a preparar porque vamos a salir a conquistar. Vamos a ir por un pueblo que está ya cercano. Ese pueblo va a ser nuestro, lo vamos a conquistar. Así que salieron a intentar conquistar aquel pueblo. Y salió todo el ejército. Y el ejército fue a luchar contra aquel pueblo enemigo. ¿Y saben qué pasó? Los derrotaron. Así que los pocos que quedaron salieron huyendo. El rey también salió huyendo, llegó a su reino y se sentó en el trono y se sintió frustrado. Lloraba amargamente. Así que se acordó de lo que su padre le había dado. Buscó la carrucha y comenzó a desenrollarla. Y encontró un papelito que estaba allí y dijo y decía: esto pasará. Así que el nuevo rey comenzó a reflexionar en aquellas palabras. Comenzó a reflexionar, a pensar en aquellas palabras. Aquellas palabras le sonaban en su corazón, en su mente: esto pasará. Así que se armó otra vez de valor y nuevamente, ahora sí, volvió a convocar a todo su ejército y le dijo: ¿saben qué? Nos faltó preparación. Creo que no planificamos correctamente. Vamos a mejorar, vamos a prepararnos y ahora sí vamos a ir a conquistar aquel lugar. Y pasó un tiempo y se prepararon y salieron a la conquista. ¿Y saben qué pasó? Ahora sí pudieron conquistar, pudieron derrotar a sus enemigos y conquistaron aquel lugar. Así que el rey ahora estaba lleno de júbilo, estaba contento, se sentó en su trono y se acordó nuevamente de aquel hilo que estaba allí. Así que comenzó nuevamente a desenrollarlo
y se encontró otra frase. ¿Lo puede pasar, porfa? La frase también decía: esto también pasará. El dolor pasará, la tristeza pasará, las adversidades de la vida en algún momento pasarán, las alegrías también pasarán. Todo en esta vida es transitorio y pasajero. Hoy usted puede estar experimentando, tal vez está en la cima del éxito, pero es transitorio. Hoy posiblemente tal vez le solo a una persona que está luchando quizás con algo internamente o externamente, y eso también va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios siempre tendrá el control. Dios siempre hará lo mejor para nosotros. Dios tiene planes para cada uno de los que estamos aquí. Confiar en Dios, aprender que en medio de la adversidad, en medio del drama de la vida, Dios estará con nosotros. No nos promete que vayamos a tener una vida plena y feliz, pero sí nos promete que estará con nosotros a pesar de la adversidad. Vamos a colocarnos en pie y vamos a terminar en esta hora con una oración pidiéndole a ese Padre maravilloso, a ese Padre amoroso, que en este drama de la vida nos permita entender que necesitamos cada vez más de Él, más de su cuidado, más de su protección, más de su amor, más de su fidelidad. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer, Señor, porque tú eres bueno. Dios, tú nos amas, Señor, y nos haces entender que a pesar de las vicisitudes de la vida, que a pesar del drama, en el que muchas veces, Señor, la vida nos mete, Señor, tú caminas con nosotros. En medio de tanta oscuridad, Señor, tu amor permanece. Danos tu dirección, danos tu compañía, danos tu cuidado, Señor. Ayúdanos, Señor, a no buscar tantas respuestas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a entender, Señor, que detrás de eso siempre va a haber un plan maravilloso, un propósito, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque tú nos hablas, y gracias porque tú nos haces entender, Señor, que podemos confiar en ti, que podemos, Señor, seguir caminando, perseverando en la fe, confiados de que tú estarás con nosotros. Bendícenos, Señor, al regresar a nuestros hogares. Bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.